Buenos días a todos, hermanos, que Dios los bendiga. De verdad tengo palabras para explicar el privilegio que Dios me da de poder exponer su palabra a su pueblo. Y quiero que oremos. En la oración, pídale a Dios que le pueda hablar hoy, que cumpla ese propósito por el cual usted está hoy aquí en esta mañana, que es que Dios le hable. Y le pido que oremos en este momento. Padre, en esta hermosa mañana que usted nos ha dado y nos ha permitido venir a su casa, la única petición que te hacemos, oh Dios, es que nos hables directamente y claro, que podamos identificar, oh Dios, cuál es la decisión que hoy debemos tomar y cuál es la convicción que queremos ir formando en nuestra vida, en nuestro corazón. Hoy venimos dispuestos para que tú tomes nuestro corazón, nuestra vida y lo moldees como tú quieras, Señor. Háblanos en esta mañana, oh Dios. Ese es nuestro deseo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar su lugar, hermanos, y para iniciar quiero que busque Judas, que es el libro que hemos estado estudiando todos estos domingos. Judas, el versículo 11. Judas, el versículo 11, de las pocas referencias que vamos a tener de este libro, porque vamos a hablar más de primera y segunda de Timoteo, dice Judas, capítulo 1, versículo 11. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam y perecieron en la contradicción de Coré. Ahora acompáñenme, por favor, a segunda de Timoteo. Y este es el texto en el que nos vamos a quedar en esta mañana. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, y vamos a buscar el versículo 15. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. ¿Ya lo tiene? Amén. Dice así: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, y escuche bien, que usa bien la palabra de verdad. Ahora que leemos segunda de Timoteo, la pregunta es, ¿tiene que ver un versículo de Judas con esto? Sí. Hay algo muy importante en segunda de Timoteo que Pablo le quiere aconsejar a Timoteo. Y yo sé que usted ha escuchado ese versículo un montón de veces, no sé cuántas, estoy seguro que ya lo ha escuchado, pero hoy lo vamos a analizar. Claramente, con los estudios de la carta de Judas, el propósito principal es que nosotros poco a poco vayamos identificando, vayamos teniendo más claro de cómo hacer para poder identificar, para poder evitar y también para poder enfrentar esos falsos maestros, esas falsas doctrinas que se están metiendo a nuestra iglesia o a todas las iglesias que Dios ha puesto, que se han metido encubiertamente esos falsos maestros. Cuando vamos a segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15, lo primero que podemos notar es una preocupación de parte de Pablo hacia Timoteo. La preocupación principal de Pablo en dar este consejo a Timoteo es que Timoteo pueda estar enteramente preparado para todo lo que iba o lo que estaba enfrentando. Y Pablo le da un consejo muy importante y de hecho más atrás en primera de Timoteo, el capítulo 14, si no me equivoco, Pablo le da de los muchos consejos que le da a Timoteo, Pablo le dice directamente: Timoteo, ninguno tome en poco tu juventud, sino que sé ejemplo de los creyentes. Y lo primero que le menciona en esa lista, que usted ya la conoce, es: sé ejemplo de los creyentes en palabra. Más adelante, de segunda de Timoteo, el capítulo 2, Pablo le dice a Timoteo que él debe ser apto para enseñar, debe estar preparado, que nadie tome en poco su juventud. Y en esta mañana, hermanos, déjeme darle una noticia. No importa si usted tiene 20 años en el cristianismo o más. Bendito sea Dios, amén. No importa si solamente tiene unos meses
Es más, no importa, hermanos, si usted solamente tiene unos días en el cristianismo, ninguno tome en poco lo que Dios puede hacer con su vida. Que ninguno tome en poco lo que Dios le puede usar a usted para corregir los malos caminos. Que nadie tome en poco tu juventud. Y esa era la preocupación de Pablo en la vida de Timoteo. Sabía que venían a ver que iban a meterse falsos maestros encubiertamente, y en todos los consejos que leemos en estas cartas podemos ver que Pablo se enfoca en que Timoteo esté preparado primeramente en la palabra de Dios. En primera de Timoteo, el capítulo 4, vamos a leer lo que acabamos de escuchar. Primera de Timoteo, el capítulo 4, versículos del 12 al 16. Ponga atención lo que Pablo le está diciendo acá en estos versículos. Primera de Timoteo 4, del 12 al 16. Dice así: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, sé ejemplo de los creyentes en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Y quiero que hagamos énfasis en este último versículo. Ten cuidado de ti mismo y de la, ¿qué dice ahí? De la doctrina. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Y hermanos, en esta mañana, si algo se tiene que llevar en su corazón, aparte de los puntos que vamos a ver, es: tenga cuidado de usted mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Porque podemos ser de edificación para los que nos escuchan, pero también podemos ser una maldición para otros. Porque de nuestra boca nos salen palabras que provienen del Señor. En esta mañana veremos 3 cuidados que debemos tener para evitar el camino equivocado. Y ese es el tema de esta predicación. Debemos tres consejos, 3 cuidados para evitar el camino equivocado y para poder corregir a otros del mal camino. Y como número 1, cuidado, hermanos, volvemos a 2 de Timoteo, el capítulo 2, versículo 15, lo volvemos a leer, y el punto número 1, cuidado con presentarnos delante de Dios y ser reprobados. Pablo le dice aquí a Timoteo: procura con diligencia. Le dice a Timoteo, si hay algo que usted se debe preocupar antes de toda la obra que usted va a realizar, si hay algo donde usted se tiene que poner esfuerzo, esmero, si hay algo que usted tiene que poner bastante trabajo y procurar, es presentarte delante de Dios aprobado. Notemos que la palabra de Dios, hermanos, no solamente nos da pasos a seguir, sino que nos da el orden en ser ejecutados. Amén. Tanto así que con solo que nos brinquemos el primer paso de este versículo, que es tener la aprobación de Dios o el check de aprobado de Dios, con solo que nos brinquemos ese primer paso, ya lo demás que hagamos no tendrá sentido, ¿cierto? Debemos presentarnos delante de Dios todos los días de nuestra vida y esmerarnos y poner de nuestra parte y preocuparnos para que siempre que estemos delante de Dios contemos con la aprobación de Él. Eso es el todo de la vida cristiana. No solo un primer punto de una predicación, el ser
El contar con la aprobación de Dios es el todo de la vida de un creyente. El creyente debe procurar con diligencia contar con la aprobación de Dios. ¿Cómo evitaremos caer en el mal camino si Dios no nos acompaña? ¿Cómo nos daremos cuenta en qué momento nos desviamos si ni siquiera me presento delante de Dios cuando tengo la oportunidad? Como un ingeniero, después de reprobar todas sus materias, después de no tener un título de graduación que lo respalde, ¿cómo se hará cargo de una gran obra? La aprobación de Dios es la que me dará toda la autoridad, es la que me dará todo el respaldo. La aprobación de Dios es la que me dará el poder para nunca caer en el camino erróneo. Y es por ahí donde debemos empezar. Ese es el primer paso. En esa mañana no quiero que se concentre en cómo está nuestro camino por donde vamos, o no quiero que piense hacia dónde vamos. Quiero que vayamos en orden y piense y analice cómo está nuestra relación con Dios. Porque ese es el primer paso de todo. ¿Cómo está? ¿Cuento con el check de aprobado o con una X? Porque tengo a Dios en el olvido. Si somos reprobados delante de Dios, si nos presentamos delante de Dios de vez en cuando, si estoy muy lejos de Él, ¿con cuál sabiduría vamos a corregir el camino erróneo? La podemos hacer con nuestra propia sabiduría, pero sabemos que ahí podemos caer en problemas. ¿Cómo usaremos bien la palabra de verdad? Como Pablo le dijo a Timoteo, ¿cómo usaremos bien este libro si no tenemos una relación con Dios? ¿Cómo es posible que nos llenemos de conocimiento y que sepamos de todo, de profecía y de todos los temas que usted puede encontrar en la palabra de Dios, pero nuestra relación con Dios esté rota? Por eso Pablo, al dar las instrucciones a seguir a Timoteo, lo primero que menciona es: procure con diligencia, o sea, es un tema delicado, preséntese delante de Dios aprobado. A partir de ahí, usted puede hacer grandes cosas en la obra de Dios. A partir de ahí, usted puede hacer grandes cosas para esta iglesia. A partir de ahí, Dios le puede usar como un instrumento útil, que de hecho dice más adelante Timoteo que si alguno se limpia de todas estas cosas será instrumento útil, que está dispuesto al servicio al Señor. Por favor, acompáñeme a Juan. Ahora leamos palabras de nuestro Señor Jesucristo. Juan, el capítulo 15. Vamos a leer Juan, el capítulo 15, los versículos 4 y 5. Dice así: Jesús está diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto. Porque, y escuche esto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Como la palabra de Dios refuerza un versículo de Judas, refuerza versículos de 2 Timoteo, refuerza el mismo tema. ¿Por qué digo esto, hermanos? Porque separados de Dios, nada podemos hacer. Ni siquiera podremos identificar cuál es el camino erróneo. Ni siquiera podremos identificar si estamos caminando por una ruta que no nos conviene en la vida cristiana. Es más, dice Proverbios, y yo sé que usted lo conoce, dice Proverbios que parece camino derecho. Al estar lejos de Dios, habrán caminos que nos parecerán derechos, pero ¿qué dice Proverbios? Que su fin es de muerte. Cuando Jesús dijo que separados de Él nada podemos hacer, lo que quiso decir es que separados de Él somos ovejas indefensas, ovejas sin pastor, listas y aprobadas, pero para ser engañados. Hay hijos de Dios
creyentes que han sido engañados. Y conozco un testimonio en primera fila con una iglesia donde siguieron a un hombre y un montón de creyentes fueron engañados. Y eso puede pasar en cualquier iglesia. Pero el primer paso para que esto no pase con nosotros es revisar nuestra relación con Dios. No se brinque ese paso. Pregúntele a Dios y dígale como el salmista: examíname, oh Dios. Señor, conoce si hay en mí camino de perversidad. Y como el salmista le decía a Dios, nosotros debemos presentarnos delante de Dios y preguntarle a Dios: Dios, ¿hay algo en mí que debo cambiar? Debemos contar como punto número 1 con la aprobación de Dios. ¿Sabe por qué? Y escuche esto: no hay mayor privilegio que usar la palabra de Dios, pero usarla bien. Con el poder de Dios, número 1, con la aprobación de Dios, el resultado es muy distinto en comparación a aquel que usa la Biblia solo porque cree que tiene conocimiento. No podemos tratar de corregir el camino saltándonos este paso y esta advertencia que Pablo hace a Timoteo de primero en ese consejo que le da. Eso como número 1. Como número 2, quiero que vayamos a 2 de Timoteo, ahora el capítulo 3. Y como punto número 2, tengamos cuidado con la soberbia. Tengamos cuidado con la soberbia. 2 de Timoteo, el capítulo 3, versículos del 2 al 5. Dice así: porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que a Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hay un pecado acá principal que podemos notar que es muy interesante, que entre los pecados que acá se mencionan antes y después de mencionar la soberbia del hombre, podemos notar que uno con el otro se complementan. Unos son resultados del mismo pecado de la soberbia. Vamos a irlo detallando poco a poco para explicarlo. Por ejemplo, versículo 2. El hombre soberbio es amador de sí mismo, ¿cierto? Eso lo dice el versículo 2. Es ingrato. ¿Tiene que ver con la soberbia? Sí. Ingrato quiere decir un sinónimo de desagradecido o malagradecido. Eso lo dice el versículo 2. Sin afecto natural, el versículo 3. Esta persona sin afecto natural no se adhiere a un compromiso con Dios ni con otros. No es una persona confiable. La frase sin afecto natural hace referencia a aquellos que no sienten ni amor ni compasión por otros. Tiene que ver con la soberbia. No les preocupa el bienestar de los demás, solo se preocupa por sí mismo. Traidores, sigue diciendo ahí, impetuosos. Por último, impetuosos, que se refiere a personas que actúan de manera temeraria sin importar las consecuencias. Entonces podemos ver cómo de la soberbia se desprende, y antes de, hay pecados que todos tienen que ver con este pecado de la soberbia. Y el punto número 2, por eso es: tengamos cuidado con la soberbia en nuestro corazón. Es un pecado que si no lo ponemos delante de Dios, nos va a destruir lentamente sin darnos cuenta.
Es más, dice Proverbios que la soberbia procede a destrucción. Eso lo dice Proverbios, el capítulo 16, el versículo 18. Dice que el espíritu altivo a la caída. La soberbia es un pecado que endurece el corazón y no permite que Dios lo trabaje. Y no porque Dios no pueda, porque Dios sí puede, sino porque dice el libro de Santiago que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El creer que ya sabemos mucho de la Biblia, el creer que sabemos más que otros, el pensar que no necesitamos tiempo con Dios, son señales de que este pecado poco a poco nos está alcanzando. Para reforzar este punto, quiero que leamos Filipenses. Y vamos a leer Filipenses, el capítulo 2. Filipenses, el capítulo 2, versículos del 3 al 8. Dice así: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Haya pues, aquí está el mayor ejemplo de todos, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Si estamos fallando muchas veces en cuanto a la obediencia a Dios, podemos tomar el ejemplo de Jesús, que fue obediente hasta la muerte. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Jesús? ¿Cuál fue el secreto? ¿Cómo hizo Jesús para soportar tanto y ser obediente hasta la muerte a pesar del dolor? Estos versículos nos declaran que había algo muy principal en el Hijo de Dios, y era su humildad. Y lamentablemente, el hombre y la mujer que no es humilde delante de Dios, le va a ser muy difícil ser obediente a Dios. Si queremos empezar una vida de obediencia a Dios, tenemos que empezar a pedirle a Dios por un corazón humilde. Un corazón que se pueda moldear, no como yo quiero, sino como Él quiera trabajarlo en mi vida. ¿Cuántos hombres como Saúl, como David en su momento, tomaron caminos equivocados por el hecho de darle espacio a la soberbia? A Saúl Dios lo puso en su lugar. A David también Dios lo puso en su lugar. Y déjeme decirle algo: si hay soberbia en nuestro corazón, si hay soberbia en nuestro corazón, no solamente estamos a nada de tomar un camino equivocado, no solamente estamos ya con un pie en el camino erróneo, sino también que Dios en cualquier momento nos pondrá en su lugar. Claro que le fue mejor a David que a Saúl, ¿cierto? La soberbia. Número 1, presentarse delante de Dios aprobado. Número 2, la soberbia. Y como número 3 y último, cuidado, hermanos, con usar mal la palabra de Dios. Segunda de Timoteo, el capítulo 2, el versículo 15 que hemos estado leyendo, Pablo termina este consejo diciéndole esto a Timoteo. Vamos a leerlo todo de nuevo para que usted se le pueda quedar grabado. Dice: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y dice la última frase: que usa bien la palabra de verdad. No es lo mismo usar la palabra de Dios para defender lo que creemos que usarla
solamente para demostrar a los demás todo lo que yo sé. No es lo mismo, hermanos, y es un pecado de soberbia, de orgullo. Una persona que no sabe usar la palabra de Dios está desenfocado en cuanto a su propósito, en cuanto al propósito principal, el cual Dios dejó este libro. Pablo dice a Timoteo que vaya a predicar el evangelio, que vaya a defender su fe, no atacar ni generar contiendas, porque esto no es de edificación para los oyentes. Lo dice los versículos antes y después de 2 de Timoteo 2:15. Es más, hay un ejemplo más que quiero que vayamos a Mateo, el capítulo 10. Otra vez un ejemplo de Jesús. Mateo, el capítulo 10, Jesús da unas palabras a sus discípulos. Y el capítulo 10 de Mateo, el versículo 14 dice: y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y dice, si quiere terminar el pasaje, de cierto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y de Gomorra que para aquella ciudad que rechazó el evangelio. Entonces, ¿cuál es el propósito de la palabra de Dios? ¿Cuál es el propósito de estos consejos? Primero, estamos puestos para predicar el evangelio. Segundo, para defender ese mismo evangelio y defender lo que Jesús nos enseñó a través de la Biblia. No para generar contiendas. Más adelante, si usted ha leído este libro es hermoso, el libro de Timoteo, le aconsejo que lo lea. Hay tantos consejos, pero más adelante, Pablo le dice a Timoteo que no pierda el tiempo, en discutir o en palabras vanas, sino que se concentre en lo que de verdad fue puesto para hacer. ¿Sí me entiende el punto? Entonces, ¿cómo usar bien la palabra de Dios? Bueno, sepamos para qué puso Dios la palabra de Dios. ¿Qué debemos hacer con ella? ¿Por qué la tenemos en nuestras manos? El usar bien la palabra de verdad es poner en práctica lo que Dios nos enseña. Claramente, yo sé que usted sabe que Santiago dice que el que solamente lee la Biblia pero no la pone en práctica, ¿qué dice Santiago? Se engaña a sí mismo. Entonces, no tiene ningún sentido leer, estudiar y llenarse la mente de todos los temas que tiene la Biblia si no lo ponemos en práctica. Una cosa no va con la otra. Es más, como les repito, Santiago dice que nos estaremos engañando a nosotros mismos. Entonces, el propósito de la Biblia las palabras de Dios puestas en nuestras manos es que las pongamos por práctica. La mejor manera de mostrar a Dios que le amamos y la mejor manera de demostrar a Dios que le queremos ser obedientes a Él es poniendo en práctica la palabra de Dios. ¿Cómo mostraremos a otros la verdad? ¿Cómo voy a mostrar a otros esta verdad si yo mismo no la pongo en práctica? Pero es que yo sé cuál es la verdad, yo la tengo aquí todo. Es que de eso no se trata. Se trata de enseñar a otros, que dice Timoteo, sé ejemplo a los creyentes. Se trata de ser ejemplo y con eso predicar. Ese es el propósito de la Biblia. Algunas personas piensan que el propósito de la Biblia es llenarnos de conocimientos y llenarnos de conocimiento, pero si no es el llenarnos de conocimiento, leamos entonces qué es. En 2 Timoteo, el capítulo 3, versículo del 14 al 17. Aquí vamos a quedar bien claros con este punto. Del 14 al 17 dice 2 Timoteo, el capítulo 3, pero persiste tú en lo que has aprendido
y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y escuche eso, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y para qué es la escritura inspirada por Dios? ¿Para llenarme solamente de saber? No. Ojo lo que dice acá. Y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y le ponemos un fin también, dice el versículo 17. ¿A fin de qué? De que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Ese es el consejo principal y la preocupación principal de Pablo. Llegamos a esta maravillosa conclusión en el versículo 17, que es que la Biblia nos va a preparar, no solamente si la leemos, si la estudiamos, si la memorizamos, si la ponemos en práctica, la Biblia nos va a preparar para toda buena obra. Para ir terminando, quiero que piense. Y repito, número 1, ¿cómo está nuestra vida delante de Dios? ¿Tenemos la aprobación de Dios o no la tenemos? Número 2, la soberbia. Tengamos cuidado con la soberbia. Y número 3, debemos ser como un obrero que usa bien la palabra de verdad. Es muy importante no brincarnos ningún paso para ser usados por Dios y no caer en el camino equivocado. Nos presentamos delante de Dios constantemente. Tenemos esa aprobación de parte de Dios. No de los hombres, porque los hombres le pueden decir bien, wow, increíble lo que usted sabe, qué bueno. Perdón, pero es que eso no cuenta. Lo que cuenta es la aprobación de Dios. ¿Cómo está nuestra relación con Dios? ¿Cómo nos encontramos hoy cuando Jesús está hablando? ¿Seremos esas ovejas indefensas? ¿No estamos preparados por estar lejos de Dios? Hay soberbia en mi corazón, no permito que nadie me corrija, no amo la disciplina, creo que soy mucho más que los demás, no respeto el liderazgo puesto acá por Dios. Estoy dando buen uso a la palabra de Dios. En otras palabras, estoy poniendo en práctica la palabra de Dios. Procure con diligencia presentarse ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Y muy importante, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Voy a pedir que se ponga de pie, por favor, y incline su rostro para orar. No sé si hoy vino en esta mañana con una relación rota delante de Dios. No sé si Dios estará en el olvido en su vida. No sé si tal vez le falta poner más en práctica la palabra de Dios. No sé si tiene algún problema con la soberbia. Pero este es el momento en que usted puede hablar con Dios y aprovechar eso tan hermoso que se llama misericordia. Y decirle, Dios, trabaja esta área en mí. Dios, trabaje esto en mí porque yo quiero ser un instrumento útil, usado por ti, que usa bien la palabra de verdad. No quiero usarla en mi propia sabiduría. Si en esta mañana Dios le ha hablado, ore y tome una decisión en cuanto a este tema. Pídale a Dios que le guíe hoy en adelante y que le ayude a identificar y evitar esos tantos caminos que Satanás nos pone día a día. Oremos, Padre, te damos las gracias por esta hermosa mañana, oh Dios, y por el mensaje de tu palabra. Delante de usted, oh Dios,
Queremos poner muchas peticiones, esperando, Señor, de que usted nos pueda confortar, nos pueda dar las fuerzas para tener diligencia en este tema, Señor. Ayúdanos a primero que todo preocuparnos por tu aprobación, preocuparnos a cómo está nuestra vida directamente, nuestra intimidad con usted, Señor. Y ayúdanos a evitar el camino equivocado, el camino erróneo, el camino que nos lleva hacia la perdición. Guíanos por los buenos caminos, Señor, el que tú quieres, por donde nosotros andemos. Gracias, oh Dios, nuevamente. En el nombre de Jesús. Amén.